Si hubiera sido reunión de varones me hubieran llegado. Sorry, no, ustedes sí llegaron, los varones, el pastor. Sí. Varones valientes y esforzados. Pero, sorry, pero ahora vamos a tener una reunión exclusivamente para nosotras las mujeres, ¿verdad? Dios siempre tiene algo especial para el último, ¿verdad? Digo, para el cierre de este fin de semana. ¿Y están contentas? Sí. ¿Qué nos hace el frío? ¿Qué nos hace el frío? Si aquí ni hace frío, a veces ponemos la excusa, ¿verdad? Es que está lloviendo, pues aquí adentro no llueve. ¿Qué hace frío? Pues aquí tampoco, ¿verdad? Dios provee una comodidad, ¿verdad? Para que tú puedas recibir la palabra y que no te duermas. Pero vamos a irnos rápido a la palabra. Vamos a ver Jueces 5:7. Y si tiene su Biblia ahí, yo voy a iniciar este mensaje y voy a hablar de Débora. Voy a hablar de Débora. Y muchos ya saben quién es Débora. Conocemos un poquito, pero vamos a sacar todavía algunas no en las caracoles. ¿Quién es Débora? La aspiradora, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había un anuncio? Ah, no, eso es en México, perdón. Una aspiradora que se llamaba Débora, ¿no? La devoradora. No vamos a hablar de esa Débora, vamos a hablar de Débora, que fue una juez de Israel. Imagínate, en ese tiempo donde la mujer no hablaba ni nada, se tuvo que levantar Débora porque no había quien tomara ese lugar, ¿verdad? Jueces 5:7 y dice así: cesaron los campesinos, cesaron en Israel hasta que yo, diga su nombre, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. A Débora, el pueblo judío la sigue llamando madre de Israel. ¿Y por qué se le constituye, verdad, a ella esa posición? Es importante saber por qué Débora se convirtió en una llave de inspiración para todas las mujeres. Sobre todo porque en ese tiempo, como te digo, los lugares de autoridad y sobre todo en una posición de juez, los jueces eran en ese tiempo quienes gobernaban ciertas partes de Israel. Y antes de que Débora tomara esa posición, había reyes y había jueces, pero las tribus estaban todas divididas. Y también pasaba que estaba muy bien el pueblo de Israel, quien estaba en autoridad, alababan a Dios, pero moría ese rey y volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y luego estaban atorados, estaban atribulados, clamaban a Dios, Dios les ayudaba, ahí estaba Dios otra vez. Y estaban un tiempo gozando, se les olvidó dónde los sacó Dios y otra vez volvieron a hacer lo malo. Y así estuvieron como jugando, ¿verdad? Y algo así como algo así como lo que pasa en la vida de ahora, ¿verdad? De muchos cristianos. Y Jueces 4 nos da una inspiración, y voy a leer 4, 1, 2 y 3, donde dice: después de la muerte de Ahod, que fue un rey, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset, y dan nombres ahí medio raros, ¿verdad? Pero que no se le olvide el nombre de Sísara. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová
porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Estaban haciendo lo malo, vino el enemigo, los estaba, pues sí, estaban atemorizados por lo que les iba a hacer, clamaron a Dios otra vez. Y si usted lee el libro de los jueces se va a dar cuenta que el pueblo de Dios hacía lo malo delante de Dios, los enemigos se levantaban contra ellos, ¿verdad? Y así permanecían, como les decía, un tiempo hasta que sucedió que no había quien se levantara en ese tiempo, no había quien gobernara. Los hombres tenían miedo, estaban atemorizados de los enemigos y no había quien tomara la posición de un juez. Imagínate, los hombres tenían miedo. Sorry, hermanos, voy a tener que mencionar algunas cosas, pero con todo respeto, está bien encaminada, no está con ninguna intención, ¿verdad? Ahí se tapan los oídos. Entonces, así estaban, como les decía, jugaban, y podemos estar jugando en una posición así, como quiera Dios es bueno y bendito. Hasta que ellos así estuvieron por 200 años. Imagínate, el pueblo de Israel por 200 años estaban así con puras altas y bajas, hacían lo bueno y lo se portaban mal, hacían lo bueno, hasta que dijo el Señor, hasta aquí, y los vendió por 20 años, como que les cobró el diezmo, ¿verdad? Dije yo. Los vendió por 20 años a un enemigo. Por 20 años estaba siendo perseguido el pueblo de Israel. Estaban sufriendo y Dios sabía, pero jugaban con Dios. Y podemos muchas veces estar así jugando con Dios y a veces podemos estar ya padeciendo o sufriendo la consecuencia de algo. Y ahí te está viendo Dios, pero dice, te voy a dejar tantito ahí. Ahí te voy a dejar que te dores tantito, ¿ok? Que aguantes tantito, porque no te corriges, ¿verdad? Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces, hasta que se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho y clamaron a Dios. Entonces, fue como se levantó Débora, fue como se levantó esta mujer en ese lugar para dirigir el pueblo de Israel en la región que le correspondía a ella. Débora significa abeja o mujer con espíritu punzante, pero en el buen sentido. Mujer que pronuncia, un espíritu punzante para proferir palabra. Acuérdese que ella era profetisa, ella era una profeta. Era salmista y también era una poeta. Pero también era juez, vaya virtudes. Las mujeres tenemos muchas capacidades, muchas virtudes, muchas, amén, qué bueno que lo creen, muchas capacidades y muchas virtudes, pero siempre deben estar cubiertas, ¿verdad? Y dice la palabra que ella se sentaba bajo una palmera a juzgar los asuntos de Israel, iban y la buscaban, era una mujer sabia, ¿verdad? Y ella se sentaba bajo una palmera, y la palmera significa cobertura, ella estaba bajo cobertura, ella no hacía nada que estuviera afuera, ella tenía un esposo, ¿verdad? No era una mujer que se manejaba independiente, tenía un esposo al cual le daba cuentas o estaba bajo su cobertura. Y cuando estás en una línea, ¿verdad? Todo corre bien, ¿verdad? Sin embargo, los hombres, aún Lapidot, así se llama el nombre de su esposo, tenía miedo también. Nadie quería tomar ese lugar de juez. Entonces, era difícil. Imagínate, es impresionante para mí saber que en la cultura judía se levantara una mujer. Porque si hay un pueblo machista más que el latino o el mexicano, son los judíos. Y Dios levantó una mujer. Digo, para aquellos que les digan que la mujer no predica y que no se levanta,
Hay mucha palabra donde Dios tomó, ¿verdad?, de la capacidad de una mujer para cumplir un propósito. Y Débora hoy va a ser una inspiración para ti, como lo ha sido para mí y como muchas mujeres de la Biblia. Pero es importante, ¿verdad?, que tomemos la riqueza, ¿verdad?, de la llave que ejerció Débora, y nosotros podemos usarla para abrir muchas puertas en la posición de una Débora en el área en que te muevas, para ser juez, para ser salmista, para ser poeta y para proferir palabra profética a los tuyos, a la iglesia, en el área donde Dios te ha puesto. Pero es muy diferente, ¿verdad? Si estás empezando, como dijo el pastor, a hacer, pues, profetizar, y una cosa es profetizar y hacer profeta, porque todos podemos profetizar, pero por ahí puedes entrar. Probablemente Dios te prepara para ser una Débora en tu casa. Entonces, Débora fue la única juez mujer de Israel. Al levantar a Débora, Dios es para demostrarle a las mujeres que podemos ser capaces de muchas cosas. Era una posición de gobierno, era una posición de hombre. Dirigir los asuntos legales de tierras, de posesiones y pleitos o lo que tuviera el pueblo de Israel, ella estaba para aplicar sabiduría y poner orden en ese lugar. Entonces, no se esperaba que una mujer realizara ese tipo de trabajo, y sin embargo no había quien se levantara porque los hombres tenían miedo. ¿Cómo? Miedo. ¿Y cuántas veces podemos ver que hoy en día hay sí, los hombres ya se está haciendo chiquita, el hermano Juan, los hombres pueden tener miedo con respecto a ciertas cosas, en lo natural, ¿verdad? Igual no les pongas una inyección porque huyen, ¿verdad? Están enfermos, dame con pastillitas, y podemos hablar de todo eso, nos reímos, ¿no? Pero la capacidad de una mujer está en la fortaleza, o la fortaleza de una mujer no está en lo físico, está en su interior. Dios nos dio una capacidad para soportar muchas cosas internamente, pero soportarlas no en el sentido negativo de estarlas aguantando, ¿verdad? Porque podemos usar esto y te amargas, ¿verdad? Sí, me tocó aguantar, ¿verdad?, esta situación, o soportarla. Pero la palabra soportar, en este sentido a lo que yo me refiero, se refiere al soporte que levanta. ¿Sabes lo que es un soporte, no? Una cosa que está levantando. Entonces, Dios nos dio una capacidad para poder soportar, en el buen sentido, muchas cosas que están a cargo de la mujer. Y a veces nos hacemos, ¿verdad?, de mil pedazos para hacer muchas cosas, ¿verdad? Nosotros conectamos todo, no nos entienden ellos, no importa, ¿verdad? Pero Dios nos dio capacidades importantes de inteligencia, de sabiduría, porque la inteligencia no lo es todo, ¿verdad? La inteligencia es conocimiento, pero la sabiduría es saber usar lo que sabes en el momento y en el lugar adecuado. Porque además podemos ser muy inteligentes y aventamos las cosas y herimos y la regamos. Por eso necesitamos ser sabios, ¿verdad? En la casa y donde nos movamos. Entonces, Jueces 4:4 dice que ella gobernaba en aquel tiempo a Israel, y como te digo, era Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Qué nombre, ¿verdad? Y Lapidot significa antorcha. La mujer de antorcha o de Lapidot dice que ellos trabajaban los pábilos de las velas. ¿Saben qué son los pábilos? Los hilitos, ¿verdad? Los hilitos que prenden las velas. Ellos trabajaban a eso, se dedicaban. Y él se llamaba antorcha, fíjate. Pero tenía miedo. A mí se me hace que era una velita de cumpleaños.
no era una antorcha, ¿verdad? Tenía miedo. Entonces, bueno, ellos se dedicaban a eso y bueno, a pesar de esa situación, ella estaba bajo esa cobertura y tomó, ¿verdad? Tomó muy en serio lo que Dios le estaba dando a ella, ¿verdad? No había, imagínate, a veces tenemos cosas que vivimos como mujeres y no hay quien haga las cosas, ¿verdad? Pero no para quejarnos, decir todo yo, ¿verdad? Siempre las mujeres, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que sacar capacidad o tenemos que sacar fuerzas de no sé qué para hacer las cosas, porque volteas a ver y no. Dicen que el tiempo arregla todo y regresas y los platos no se han lavado. No se han lavado, ¿verdad que no es cierto que el tiempo arregla todo? No es cierto. Llegas y la casa está toda tirada, ¿verdad? No se arregla sola. Tú tienes que sacar capacidades de todo para la casa, para tener al marido, que los hijos, el negocio, ¿verdad? Los que tienen sus negocios y tantas cosas. Hay muchos, como las mujeres virtuosas, ¿verdad? Que hablan la palabra. Pero Dios todavía, aparte de todas esas virtudes y capacidades, te quiere dar la llave de Débora, inspirarte en Débora para tomar una posición espiritual en tu casa, primeramente, para atender esas cosas que nadie quiere hacer, ¿verdad? Y que tú vas a tener que salir ahí para defender, porque hay enemigos que se levantan. Entonces, para entrar ya más adelante, ¿verdad? Con respecto a esto, ella, ahí viene la escritura, que le habló al jefe del ejército de Israel. Vamos a buscar su nombre aquí, se llama Barak, no el del grupo, ¿verdad? Barak se llama el jefe del ejército de Israel, que significa relámpago, su nombre. Pero tenía miedo también a aquella amenaza, ¿verdad?, del pueblo enemigo de Israel. Y pues no, pues era relámpago, no llegaba ni a llovizna, ¿verdad? No había tormenta, no había nada, era una cosa para ellos muy difícil. Y era el jefe del ejército de Israel, por decir, el general de un ejército, tenía miedo. Entonces, déjame buscar la cita. Y aquí está. La comisión de Débora estaba en su boca, en profetizar, en inspirar, en poner orden y ser un ejemplo ahí en Israel. Entonces ella oraba y clamaba y estuvo así por 20 años para liberarse del pueblo enemigo. Ella tenía esa carga, a ella le dolía, ella clamaba al Señor. Quizá otros lo hacían o quizá nada más otros temían y lloraban, ¿verdad?, de la situación, pero ella oraba y clamaba a ese Dios de Israel que liberó por mucho tiempo atrás al pueblo y dijo, a ver si ahora sí, después de 20 años, imagínate, estaban en esa situación hasta que recibió una palabra de parte de Dios. Entonces, ella pudiera estar quizá esperanzada en que actúe su esposo o que actúen los hombres, ¿verdad? Y a veces podemos estar esperanzadas en que actúe, ¿verdad?, nuestro esposo para las que lo tienen, ¿verdad? O alguien, ¿verdad?, surja, porque a veces hay acciones que son de hombre, ¿verdad? Tenemos que cambiar una llanta de carro. Sí hay cosas, si no está cerca, pues bueno, te toca, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, hay cosas de forma de carácter y cosas importantes en las cuales a veces tú tienes que intervenir, como lo hizo Abigail, por ejemplo, porque tenía un hombre insensato, ¿verdad? Y ya les iban a dar, ya iba a acabar con ese pueblo David, cuando ella, ¿verdad?, se apareció y preparó todo un banquete y fue sabia y calmó, ¿verdad?,
la situación con David. Ella se levantó, fue sabia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar siempre dispuestas en una conexión con Dios, porque vamos a vivir situaciones en las que tenemos que actuar sabiamente, guardando silencio, actuando, no sé, orando, pero siendo sabias para ganar una situación. Hay situaciones que se tienen que pelear y se tienen que ganar, ¿verdad? Y a veces es en silencio, en oración, y te tienes que levantar tú como una voz punzante, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando una abeja te pica? Te pica y se va y te deja el ardor, ¿verdad? Eso es lo que pasa con una palabra profética que te es dada, te debe de dejar punzante, debe de dejarte marcada para clamar por ella, vivir por ella y esperar en Dios, ¿verdad? Lo que se te esté dando. Entonces, por eso el nombre de Débora significa abeja, ¿verdad? Palabra punzante, era el proferir palabra, ¿verdad? Y la declaración, había autoridad, había poder y obviamente había gracia de Dios, había ya un don que Dios le dio, porque nadie lo quiso tomar. Y si tú te decides esta noche a tomar una posición como Débora en tu casa para salvar una situación, en la familia, en la iglesia, donde Dios te ponga, siempre vas a tener una posición donde puedes influir. Dios puede darte esa gracia, Dios puede darte esa posición, ¿verdad? Ese don, esa influencia para poder tocar la vida de otros. Les decía hace un momento aquí al pastor y al hermano acerca de hay dos tipos de autoridades. La autoridad de posición es la que tiene el hombre, ¿verdad? Hablando de la posición en la familia, es la que le fue dada al hombre. Pero hay una autoridad delegada, que es la autoridad que se le da a la mujer. Y la autoridad delegada hasta puede tener mayor influencia, sin menospreciar lo que hacen los hombres, puede tener mayor influencia porque las mujeres somos muy operativas y hacemos muchísimas cosas a la vez. Tenemos ahí esto y lo otro y tenemos en orden aquí, allá, y si nos sobra tiempo todavía exprimimos el tiempo y sacamos provecho de todo, ¿no? Porque Dios nos dio esa capacidad. Entonces, tú puedes ser una persona ocupando y usando esa autoridad delegada y esa influencia, esa capacidad de influir, no de manipular, de influir, porque la manipulación es brujería. La manipulación viene de la palabra farmaqueía, habla de fármacos. ¿Qué hacen los fármacos? ¿Qué hacen las drogas? Te manipulan. Entonces, si nosotros no usamos bien la capacidad de influir, las mujeres, se vuelve una manipulación. La manipulación es hacer que otros hagan lo que tú quieres. Y ¿sabes qué? Tú me entiendes. Tú me entiendes porque somos mujeres y tenemos esa capacidad que podemos hacer. Si queremos, tenemos la ingeniería, por así decirlo, para poder lograr cosas si queremos. Imagínate si eso es usado negativamente, ¿cómo puede ser, verdad? Usado en las manos de Dios para utilizar esa autoridad delegada de influencia y extenderlo no solamente en nuestra casa, la familia, los vecinos y todo lo que Dios quiera hacer alrededor de tuyo. Que seas nombrada como una mujer de autoridad, una mujer de buen testimonio, una mujer de una palabra, una mujer íntegra, una mujer de honra, una mujer que dice su sí es sí, no es no, una mujer que tiene en orden su casa, ¿verdad? Porque podemos hacer muchas cosas afuera, pero si nuestra casa se está cayendo, pues entonces ahí no hay equilibrio, ¿verdad? Pero todo se empieza a poner en orden, ¿verdad? Entonces, Débora, por eso te digo, ella puede ser una gran inspiración. Entonces, los hombres tenían tanto miedo de lo que amenazaba a Israel, y la única que tenía visión en ese tiempo era Débora. En ese tiempo, ellos no veían más que el miedo, me van a matar y lo que sea.
¿verdad? Entonces, ella esperó el tiempo, clamó a Dios y mandó llamar a Barak, como te dije, el líder del ejército de Israel. Y pues entre la velita, ¿verdad?, de cumpleaños, relámpago, ¿verdad?, y no se hacía ni uno, ¿verdad?, no, ni a uno ni a otro. Y el pueblo todos tenían miedo, dependían de Israel o del esposo de la jueza, ¿no? Pero no había quien se levantara y enfrentara a ese enemigo. Y vamos a ver Jueces 4:6. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón? ¿A quién? A Sísara. Sísara era el enemigo, era el jefe, el general del ejército contrario, y ese era el enemigo, el que lideraba su ejército para atacar y conquistar nuevamente al pueblo de Israel y dominarlo. Entonces habla ahí, dice: Dios te está diciendo, no puedes ir a traer, ve y trae a 10,000 hombres, prepárate, porque le está diciendo: Dios va a entregar en tu mano al enemigo, a Sísara, ¿verdad? Ve con tus carros, con su ejército, que lo entregaré en tus manos. Dijo: eso es lo que te está diciendo Dios. Se lo dijo Débora, profetiza al general, pues ella con asuntos, ¿verdad?, de gobierno, ella era la jueza, hablaba con un general. O sea, ¿te puedes imaginar esa escena? Y estaba tratando asuntos de importancia y de toda la nación, ¿verdad? O de eso que estaba viviendo el pueblo de Israel, y tenía que ver con el general. Y le dijo: esto es lo que está diciendo de ti. Pero ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó Barak? Y dice el Señor que te va a dar la victoria, también le dijo Débora a Barak. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no voy a ir. ¿Te puedes imaginar eso? No sé cómo era Débora, yo no sé si era de 2 metros y era así, que ponía miedo, o que dijera: ella nos va a ayudar a pelear o a ganar. No sé cómo era su posición, pero me imagino que tenía una autoridad y una unción que decía: si tú vas, no vas a sentir seguro. Tenía miedo el general del ejército de Israel, y le dijo: si tú vas conmigo, vamos a enfrentarnos, pero si no vas, no voy. Le dijo Débora: ok. ¿Pero qué le dijo Débora? ¿Qué le dijo? Está bien, iré contigo, pero esta victoria o esta gloria no será por tu mano, sino será por mano de... No, léale bien. Será por mano de mujer. Una mano de mujer va a ganar esa victoria. Le estaba diciendo: voy a ir contigo, pero no va a ser por mano tuya, ejército, va a ser por mano de mujer. Y le estaba diciendo, entonces, yo no puedo imaginarme a Débora, yo no sé si iban a pie, si iban a caballo, no sé, pero en la montón ahí entre el ejército y agazapados, imagínate, ir en esa actitud, ¿verdad? Y iba detrás de ellos para poder emboscar, ¿verdad? Porque se supone que iba a bajar al río a conquistar los de Sísara, el pueblo de Israel, pero le dice el Señor: pero ahí yo los voy a dar en tu mano, tú los vas a vencer. Esa es la palabra que le dio Dios a Débora, y Débora se la dio al general para que lo tomara, ¿verdad? Y creyera que Dios lo iba a hacer. Entonces, estaban en esa situación, ¿verdad? Cuando se puede pensar que en medio de esa situación con ella, en medio de todos ellos,
No sé si ellos iban atemorizados, si iban adelante, si iba orando, si iba profetizando, no sé. La cosa es que la posición de ella les infundía una seguridad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos infundir esa seguridad en nuestra casa? Infundir esa seguridad, esa posición que Dios te da, a donde quiera que vayas, y no, todo va a estar bien, aunque por dentro digas, ay Señor, ayúdame, pero estás declarando, porque tú ya sabes cómo responde nuestro Dios. Usted sabe, ¿verdad? Amén. Cómo responde nuestro Dios y cómo nos saca de situaciones. Y no es malo tener miedo, pero hay que seguir adelante. Es como cuando vas a tener un hijo, ¿verdad? Dices tú, ay, pues ¿quién va por ti? No, tú tienes que ir. Sí, así me pasó la primera vez, porque no sabes a lo que vas, y más que iba a ser cesárea. Entonces no sabes a lo que vas, no sabes a lo que vives y vas con miedo. Y quieres pasarle a otro, no quieres vivirlo, pero pues tú eres la que traes la panza, ¿verdad? Entonces, y así pasa muchas veces, que son cosas que tú tienes que vivir, tú tienes que experimentar, es algo que tú tienes que enfrentarlo, no hay otra. No le puedes dejar a un lado, y si lo dejas a un lado se detiene el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces hay cosas en las cuales tú eres protagonista. Dios quiere sacarte del anonimato. Y cuando tú te levantas y dices tú, ok, yo lo voy a tomar con la ayuda de Dios, vas a empezar a darte cuenta cómo Dios te responde, cómo Dios te da gracia. Si de por sí las mujeres ya somos valientes, ¿a poco no? ¿Verdad? Y no les estoy adulando, porque yo sé que son valientes. Somos valientes. Nos dio una capacidad de verdad para aguantar muchas cosas interiormente, para poder apoyar, para levantar y aún sostener a otros, ¿verdad? Imagínate, traes un chamaco aquí, el otro en la espalda, el otro con el rebote, y el otro trae la bolsa del mercado y con zapatillas, ¿verdad? Ahí andamos con todos los chamacos. Les das un chamaco a ellos y no, espérate, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Nada más llega uno y los pone en orden, ¿verdad? Porque nos dieron capacidades diferentes y tenemos esa capacidad y hasta la disfrutamos, ¿verdad? Entonces, este Barak, por ser cobarde, perdió esa bendición, esa victoria, esa gloria, esa conquista que Dios le dijo que se le iba a dar a él, pero Débora dijo, va a ser mía, ¿verdad? Eso fue lo que ella lo declaró, y ella puede ser una inspiración para nosotros, porque nosotros podemos ganar muchas victorias. No, muchas victorias se ganan en la casa por nosotros y nosotros calladitas. ¿Tampoco no? Somos sabias, calladitas. Vamos a dejarlos así como que ellos pudieron o que ellos lo hicieron. Y no por ponerlos en mal ni nada, pero muchas veces cosas se ganan por nosotros, ¿verdad? Porque actúas por sabia, por algo hacemos siempre, ¿verdad? Y siempre va a haber bendición cuando actuamos en sabiduría y Dios nos lleva adelante, no para competir, sino para ser una ayuda idónea, para poder que tus capacidades puedan potencializar la vida de tu esposo, las capacidades que Dios le dio, y pueden ser aún más grandes o pueden llegar más lejos cuando tú te vuelves una persona, una mujer que ayuda, que contribuye, no compite con tu esposo, porque los roles, ayer hablamos de eso, de los roles, no compiten, pero están bien acoplados. Dios los creó para estar cada quien en su rol, y tú tienes algo que complementa a él y él tiene algo que complementa a ti, para las que están casadas, ¿verdad? Y las que no, cuando se casan. Pero como quieras, si no te casas, ¿verdad? No hay problema. Dios tiene la capacidad. Hubieran venido al estudio de ayer, ¿verdad? Que hablamos de los solteros. Bueno, ahí está, 1 Corintios 7, que lo lean todo. Pero imagínate las capacidades que puedes lograr
como mujer y tomando la posición de Débora para poder salvar situaciones. Entonces hay enemigos en nuestras vidas y en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras familias, y a veces nosotros tenemos que pelearlas, tenemos que salvar la economía. No te preocupes, yo lo arreglo, yo gasto, yo coso, yo tantas cosas virtuosas que somos, ¿verdad? En el cual salvamos mucha economía, no sé, tantas cosas. Por ahí oí la historia de una persona que iba a perder su casa y estaba en la corte, ya iban a decir que le iban a quitar su casa, levantó su manita, ¿verdad? Y dijo, ¿puedo hablar? Ya estaba declarado, ya le iban a quitar su casa, pero ella habló, y habló con sabiduría, y yo sé que Dios, por la expresión de sus palabras ante la jueza que estaba ahí, esto es real que te estoy diciendo, le concedió, y ya su casa se la iban a quitar, se le iban a quitar el banco, porque por una condición de enfermedad dejó de pagar por atender al esposo. Entonces, pues claro, prefirió invertir en el esposo. ¿Para qué quieres casa? ¿Verdad? Y esa era la situación que estaba viviendo, pero levantó su mano y habló con valentía, con seguridad, no tuvo miedo. Digo, el no ya estaba asegurado, y a veces nos quedamos calladas. El no ya está asegurado, pero tú avítate, tú declara, tú eres una hija de Dios y tú puedes pelear y ganar batallas. Y esa persona le regresaron su casa, y hasta ahorita ya es su casa, o sea, no le quitaron, porque habló, porque fue valiente, levantó la mano ella, ¿verdad? Que estaba ahí. Pero esas son victorias, y como esas yo creo que de aquí podemos levantar muchas experiencias de las cuales tú puedes estar ganando o has ganado, y Dios te ha dado una posición, pero hay que continuar ganando y conquistando. Entonces, el enemigo quería asomarse otra vez, pero vamos a terminar con esta historia en el que Sísara, pues de repente ya se ve casi conquistado, ¿verdad? Ya por la palabra, ¿verdad? Que fue dada, ya el pueblo de Israel estaba superando, y él empezó a huir para que no fuese él tomado y muerto, ¿verdad? Sobre todo. Entonces él huyó y se metió a una aldea donde su pueblo, el pueblo de Sísara, con ese pueblo de esa mujer, estaban en paz. Y sí conocen la historia, ¿verdad? Un poquito se les recuerdo. Él andaba huyendo y corriendo, ¿verdad? Porque iban a matarlo, y le dice a esta mujer que se llamaba Jael, le dice a ella que le abra la puerta y que le permita esconderse, algo así le dice, ¿no? Y ella le dice, sí, pásale, no te preocupes, ¿verdad? Pásale, y ahí escóndete, y hasta le tapó la cara ahí con un manto. Y él le dijo, dame agua porque tengo sed. Tengo sed. Dijo, sí, pero no le dio agua, le dio leche. Le dio lechita calientita, yo creo, porque se durmió. Como sabemos las mujeres, ¿verdad? Las mujeres sabemos qué remedios dar. No le dio agua, le dio leche, dice la escritura. Y como él andaba corriendo, afanado, se quedó dormido ahí donde estaba. ¿Y qué hizo Jael? Jael agarró una estaca, y Jael significa martillo. Agarró una estaca y con un martillo, él estaba tapado, le clavó las sienes al piso, y ahí lo mató. Y fue una mujer la que mató a Sísara. Y ahí se cumple la palabra profética que dio Débora a Barak, ¿verdad? Lo mató una mujer. Pero te pones a preguntar, ¿cómo es posible que Jael haya hecho eso si estaba en paz su pueblo con el pueblo de Sísara? ¿Por qué lo mató? ¿Cómo estaba eso? Ellos, en la cultura judía era imposible o era prohibido que un hombre entrara a la casa donde estaba una mujer sola, y si hubieran sido descubiertos, a ella la mataban, para que veas cómo era la cosa. A ella la mataban.
pero ella fue muy inteligente, ¿verdad? Si se oponía a entrar, pues igual a lo mejor lo hubiera matado. Pero por eso ella mató a Sísara. Independientemente de las cosas como esas, ¿verdad? Ella no sabía de profecía, ella no sabía, se cumplió la profecía. Y las cosas van a pasar y van a suceder sin que tú a veces sepas o las cosas, porque hay palabra profética dada, simplemente hay que tener disposición para que se den las cosas, ¿verdad? Y Jael, sin saber que había una palabra profética de por medio, ella lo mató. Y entonces fue como se cumplió la profecía y fue como esta Débora alababa ya en los capítulos terminando el 4 y adelante el 5, hasta compuso una canción hacia Jael y donde está declarando que por mano de mujer se ganó la victoria del pueblo de Israel. Imagínate, del pueblo de Israel lo ganó una mujer a través de la palabra de Débora y lo ejerció otra mujer, pero se cumplió. Entonces la enseñanza aquí que nosotros y que queremos que podamos nosotros tomar acerca de Débora es que Dios quiere activarte a ti, que seas una mujer sabia, una mujer de la palabra, una mujer que te dejes usar por Dios para proferir palabras de sabiduría, de ánimo, para proferir palabras que posicionan a otros como a tus hijos, ¿verdad? De seguridad, en tu casa, de influencia, porque también tenemos capacidad de destruir si queremos con nuestra boca, ¿verdad? Ahí están todas calladitas, no va a haber tamales, ¿eh? Pero Dios quiere que tomemos esa capacidad. Entonces, Dios quiere activar y que tome la llave de la inspiración que tuvo Débora, ¿verdad? De decidir, al ver una situación difícil, tómala, que Dios no te va a dejar. Que ganes cualquier circunstancia y cualquier situación por tu mano. Que la gloria es para Dios, no va a ser para ti, pero tú te vas a sentir segura de que Dios te usó a ti y tú te dejaste usar por Dios, porque muchas veces somos egoístas y nos hacemos a un lado y no estamos haciendo nuestro papel. Va más allá, sí, ser madre, tener influencia sobre los hijos, poner en orden muchas cosas en la casa, ser ayuda idónea, tenemos muchas caras, muchas cosas, pero en medio de todas esas cosas hay situaciones las cuales tenemos que enfrentar y Dios no quiere que te amedrentes. Tienes la capacidad, esta tarde Dios quiere activar en ti la capacidad que le dio a Débora, si tú la quieres tomar esta tarde. Dios está activando el espíritu profético en esta iglesia, por lo que sé y por lo que les han enseñado, están preparando a gente para poder saber escuchar la voz de Dios y profetizar. Y dice la palabra de Dios que Él no da a conocer a nadie lo que sus mensajes o lo que Él quiere dar a conocer al pueblo, sino es a través de sus profetas. Y sabes que el Señor necesita gente calada y gente que quiera ser una influencia y una expresión de Dios para esta tierra. Pero primero tu casa, ¿verdad? Primero ser una influencia en tu casa. Así que yo te pido que te pongas de pie en esta tarde y que me diga ¿alguien quiere ser como Débora? Alguien le gustaría, ¿verdad?, tener esa expresión profética, que su palabra sea punzante, pero no porque ofendiste a alguien o le dijiste algo que le hirió, sino que la palabra sea punzante y que le recuerde a la persona esa palabra para estarla buscando en oración y se cumpla en la vida de otros. Mira, ellas ya se pusieron de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a
a creer en esta noche lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Yo no sé, la verdad, los trasfondos, pero te entiendo como mujer porque muchas cosas tienen que pasar por nuestras manos. Hay muchas cosas que se nos delegan. También hay otra cosa, hay muchos hombres que le dejan las cosas espirituales a las esposas, incluso cosas de casa y todo. ¿Por qué? Porque la verdad somos muy capaces, no que ellos no lo sean, probablemente no les interesa. Y ahí tienes que salir adelante, ¿verdad? Como una Débora, ser fuerte. No es malo, aunque debería de tomar la posición el hombre de sacerdote en la casa, pero muchos hombres no la toman. Sí, en la casa la ejercen normal, light, ¿verdad? La mejor, ¿verdad? Pero siempre la mujer quiere más o, no sé, empujarlo más, ¿verdad? Porque si él está más dentro, obviamente va a haber más bendición para ti. Pero para eso se necesita sabiduría, se necesita influencia, se necesita orar 20 años, ¿no, verdad? Como Débora, viene la respuesta, el tiempo que tengas que orar, va a venir la respuesta de parte de Dios para decirte que te va a dar la victoria contra tus enemigos. Cualquiera que consideres que sea tu enemigo, Dios te va a dar la victoria. Y que sepas que por mano de mujer fue ganado tu matrimonio, fue ganado rescatar a tus hijos de la calle, fue ganado la restauración ahí de la unidad familiar, fue ganado por tu oración, no sé, la comunión de muchas familias en la iglesia, fue ganada por tu intercesión, ¿verdad? Tu capacidad de influencia, de traer, de venir, de orar, de estar aquí, los viernes de oración. Dios no deja nada sin pago, hasta un vaso de agua, dice la Escritura. Él ve todo lo que hacemos, nadie es insignificante a sus ojos, pero lo que quiere es que tú tomes la inspiración y tomes la posición de el soporte de tu casa y de cosas que tenemos que levantar en oración. Como les decía el viernes, todos los que hemos pasado por una iglesia y estamos aquí, estamos porque alguien nos presentó ante Dios en oración. Entonces queremos lograr cosas, ¿verdad? Tenemos que presentar a Dios nuestras cargas, nuestras guerras y nuestras batallas. Y si tenemos que traer nuestros problemas al Señor, traiga al marido aquí. Una vez sí, hay un chiste de eso, ¿no? Una vez decía, traigan sus problemas, mujeres, al altar. Y venía una mujer con su hombre. Casi a veces están alrededor de eso. Usted no oye nada, ¿no? Pero ellos viven sus propias luchas. Pero nosotros tenemos que lidiar las nuestras. Ser esa ayuda idónea, ganar las guerras, ganarlas, la satisfacción de que Dios te responde. Pero no te quieres ir al mismo lugar, porque hay más enseñanza, hay más capacidades. Entre más tú uses el don que Dios te da, Dios te va a dar más. Es como la parábola de los talentos. A uno le dio 1, al otro 3 y al otro 5. Y dice, y les dio de acuerdo a su capacidad. Entonces, lo cual quiere decir que al que le dio 1 tenía mayor capacidad que los otros, ¿verdad? Nomás que pensamos al revés, con la lógica del mundo. Al que le dio 1 hubiera dicho, ay, pobrecito, y todavía se lo quitaron. Así decimos, ¿verdad? Pobrecito, nos vamos con el de la lástima. ¿Sí? A los tres, conforme a su capacidad. El que le dio 1 tenía mayor capacidad para multiplicarlo, pero la diferencia entre los 3 es que él tuvo miedo. No tengas miedo de enfrentar, ¿verdad? Porque ese 1 no hizo lo debido y fue quitado y se lo dieron al que le dio más. Entonces, si tú quieres que Dios te use y te dé más dones y capacidades, mira,
Hay cosas que se van desarrollando con el tiempo. Hay cosas que de repente así te llegan y antes de que te diga la persona algo que te va a decir, el Señor ya te lo dijo. Discernimiento, te da palabra de conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Lo tenemos así, el de discernimiento con el marido, ¿verdad? Nos aprendemos a conocer, pero Dios quiere darnos muchas cosas, pero necesitamos activarnos y ser valientes como de. No tengan miedo de enfrentar todas las cosas que tengas que llevar a cabo en tu casa, en tu familia, en la escuela, en los hijos, en la calle, con los vecinos, en el trabajo, ¿verdad? Tantas cosas que te echan grilla, lo que sea. Hombre, tú ponte a real en oración y ni los, ¿dónde estaban? Ya ni los verás, ¿verdad? Y los bendices también y el Señor te sigue levantando con dones, con capacidades para llevarte una posición a la que llevó a Débora. Yo no creo que de la noche a la mañana Débora se haya levantado. De la noche a la mañana ya era jueza, no, ella tenía un clamor de 20 años. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, clamar a Dios. A lo mejor a Débora le tomó 20 años porque a lo mejor era media cabezona, ¿verdad? No sé, es cierto, es broma. Pero de acuerdo a cómo somos, es como vamos a ser tratados y es el tiempo que Dios se toma de acuerdo a cómo reaccionamos. Entonces yo te quiero dejar con esta enseñanza para que tú tomes esa palabra, ¿verdad? Yo soy Débora, ¿verdad? Tengo voz punzante para proferir palabras que animan, que levantan, profetizar, decir las cosas que Dios quiere a las personas, animar a tu casa, a tu esposo, a tus hijos. Las cosas cambian. Deja la queja, no se quejen, no nos quejemos. No hay nada peor que una mujer que se queje, porque eso aleja más el corazón de tu esposo. Mejor ora para que Dios vea lo que necesitas. Y es mejor decir esto, a estar y llorar por lo mismo. Pues hazlo a un lado, cierra la puerta, como les decía esa vez, ¿verdad? Del tiradero, y enfócate en las cosas que vienen. No podemos manejar todas las cosas, ni la vida de las personas, ni saber cómo reaccionan, pero tú sí te puedes manejar, tú sí puedes conducirte como una mujer de autoridad, una mujer sabia, una mujer jueza en tu casa, ¿verdad? Que sepas discernir los tiempos y todas las cosas que Dios quiere hacer para tu familia primeramente y después extenderlo a la iglesia, en el ministerio, que se levanten muchas mujeres que puedan dar palabra a otras. Muchas mujeres allá están afuera doliéndose de muchas cosas y nosotros podemos ser esas Déboras para ganar esas guerras, esas batallas, y por mano de mujer. Así que llévate esta palabra. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Señor por tu palabra, porque siempre vamos a encontrar riqueza en ella. Gracias Señor porque tú nos inspiras en medio de cualquier circunstancia que podamos vivir. Nos inspiras a tomar esa llave de actuar, de ser valiente como lo hizo Débora en medio de una situación en Israel, y tomar posiciones y lugares que no estaba acostumbrada, pero tú la preparaste por mucho tiempo. De la misma manera te pedimos que tú nos prepares, Señor, para los lugares a donde tú nos quieres llevar, para donde quieres que ejerzamos una posición de sabiduría, una posición de profecía, Señor, que podamos influir, que podamos ganar guerras, que podamos ayudar a restaurar vidas, a ganar, Señor, por mano de mujer, ganar, Señor, corazones para ti y agradar tu corazón, Señor. Danos sabiduría, danos la sensibilidad, Señor, aún mayor que tenemos la mujer, para dolernos, para sentir la empatía del que sufre, Señor, y poder entonces compartir, Señor,
Señor, y animar a otras y ganar su lugar y su posición, porque en Dios siempre va a haber más. Dios, gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Gracias por tu palabra. Yo te pido bendición por cada una de estas mujeres que te están creyendo ahorita. Yo te pido que esta palabra quede punzante en sus corazones y cuando se encuentren en medio de cualquier situación, digan: lo voy a tomar y lo voy a ganar. Lo que me corresponde hacer, lo voy a ganar. Y lo vamos a ganar para honra y gloria tuya, Señor. Que sean valientes, que no teman y que tú les des la seguridad de la posición que tú ahorita les estás dando. Una posición de Déboras en medio de esta generación lleno de enemigos que quieren atacar a tu pueblo, y que podamos defender nuestra casa, podamos defender nuestra iglesia, podamos defender todas las cosas que tienen que ver contigo, Señor, y guerrear y pelear, Señor. Tener una fortaleza más allá de lo que ya tenemos y nos das. Guerrear en la noche, despertarnos en la noche y orar. Y si tenemos que ayunar para ganar a nuestros hijos, para ganar al esposo, para ganar tantas batallas, Señor, enséñanos a ser unas Déboras juezas, que nos levantemos para juzgar nuestro Israel de acuerdo a tu palabra y que podamos ganarla de acuerdo a tu corazón y por la unción que tú nos das. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén.